me encuentro con abuso sexual, ¿no?, por parte de algunos sacerdotes. Para mí fue terrible, pero sobre todo fue la reacción de la institución. O sea, dices, ¿qué está pasando aquí? Ha desvirtuado la imagen de Dios, su rostro, y uno ya no sabe. Entonces se encuentra sin suelo, sin luz. El infantilismo es uno de los elementos, yo creo, más extendido. El clericalismo. Es muy atrevido llegar a pensar que, oye, yo tengo la solución a tus problemas. Yo tengo el camino adecuado que tienes que seguir. Como que nos sentimos aparte. Esa sensación de estar aparte lleva a justificar cosas que nunca justificaríamos en otro contexto. Cuando alguien ya decide por ti lo que tienes que hacer, es peligroso. Hay que tener mucho cuidado de dónde viene la luz de la voz de Dios. Una de las grandes heridas, supongo, que es esa relación con Dios y esa fe. ¿Cómo se reconstruye eso? Es dificilísimo. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a No tengo ni idea, que el propio Papa, durante su pontificado, muchas veces ha hablado sobre muchas cosas, pero una de sus grandes aportaciones ha sido hablar sobre los abusos dentro de la Iglesia, para mejorar esa situación y ayudar a prevenirlos. Por eso he traído hoy a Rosario González. Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas, Javier. Bienvenida a mi casa, un placer tenerte aquí. Bien hallada. ¿Te puedo llamar Charo, me han dicho? Sí. Fenomenal. Ya sabes que lo primero lo que suelo hacer es pedir una pequeña presentación. Eres profesora, pero has venido hoy por una cátedra extraordinaria que eres la directora. Cuéntame un poco más de quién eres y qué es esta cátedra. Bien, pues nada, soy Charo González Martín, pues nada, soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues la universidad más grande presencial de España, no es menor. Y bueno, pues nada, ahí estoy en la Facultad de Educación, en el ámbito más de filosofía, de teoría de la educación. Y ahí llevo ya unos cuantos años, la verdad. Y bueno, a raíz del trabajo que he ido desarrollando allí en la facultad y de inquietudes personales, pero también académicas, pues bueno, surgió a lo largo de años, hace ya bastantes años, colaboración con algún filósofo de gran renombre como es Miguel García Baró. Y a partir de ahí, en esa colaboración, pues trabajamos distintos temas de fundamentos filosóficos, pues por ejemplo de solidaridad, de la amistad, etcétera. Y bueno, surgió un buen vínculo, etcétera. Y bueno, cuando Miguel García Baró pues sacó adelante pues un proyecto que se le encargó, que es Repara, pues bueno, pues yo vi que era muy necesario de alguna manera el seguir investigando sobre esas cuestiones. Es decir, había atención, había cuidado, había escucha, había pues recomendaciones, etcétera, pero había no tanta, si es que puede haber mucha escucha o mucha atención, investigación. Entonces, en ese momento, pues bueno, también atenta a muchas realidades del ámbito de la Iglesia y de los espacios trascendentes, viendo el potencial que tiene, pero también los riesgos que tiene, pues le propongo a Miguel que si podíamos sacar una cátedra extraordinaria, ¿no? Y eso es de lo que soy directora, que es de la cátedra extraordinaria Proteger, que se escucha con G y se escribe con J. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque no podemos proteger sin tejer vínculos, sin de alguna manera ser conscientes como comunidad de cómo podemos aportar, de cómo podemos sensibilizar, de cómo tenemos que ayudar, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahí nace esa dirección que bueno, pues de alguna manera en realidad es pues tejer vínculos con gente que ya está trabajando en estos temas. Y bueno, pues por lo demás, pues bueno, soy madre de familia, de 2 chavales y nada, estupendos, la verdad es que es un regalo y bueno, no sé vivir sin estar ahí, ¿no? Qué bueno, eso. Pues qué bien. Hay gente que le cuesta, a mí no. A mí lo que me cuesta es parar un poco, sí. Que también es importante. Que también es importante. Sí. Sí. Bueno, son un montón de cosas muy interesantes y además me parece interesante porque precisamente me da la sensación de que a veces el ser humano cuando crece a veces se olvida también de pensar, ¿no?, en ese crecimiento y de ver, oye, evaluar hacia dónde estamos yendo, si estamos yendo bien. Sí. Y me da la sensación de que en esta sociedad se ha perdido un poco eso, ¿no?, lo de sentarse a pensar. Lo hablábamos hace poco en una entrevista con un teólogo precisamente que también es filósofo y demás, y decía esto, ¿no?, que es fundamental sentarse también a pensar, oye, esto que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, se podría hacer mejor. Yo en mi día a día lo hago, ¿no?, en mi relación con mi mujer, con mis amigos, con mi trabajo, claro. Procuro sentarme y decir, oye, esto lo estoy haciendo bien, puedo hacerlo mejor. Y me parece importante dentro de la Iglesia también poder hacerlo para
poder estar todavía más orgullosos y hacer las cosas un poco mejor, porque también nosotros nos equivocamos, como todos, ¿no? Sí. Entiendo que una cátedra, al final, eso es lo que hace, ¿no? Dentro del mundo académico, investigar, sí, ¿no? En este caso, además, creo que la Cátedra Proteger está apoyada por Porticus, y lo que hacéis es investigar, en este caso, los abusos de poder. A lo mejor y espiritual, a lo mejor normalmente se habla más del abuso físico, ¿no? En general en el mundo, porque me parece, sí, que es lo más doloroso, sin duda, y lo que más herida genera. Pero previo a eso también existen, ¿no? En el mundo en general, estos abusos de poder, de espirituales y de conciencia, espirituales en el caso de la Iglesia, ¿qué son? Porque los abusos físicos y sexuales creo que lo tenemos clarísimo. ¿Qué son los abusos de poder? Claro, la idea también es comprenderlos bien, comprenderlos a fondo, y entonces nos unimos como Cátedra Extraordinaria para abordar esa investigación, ¿no? De alguna manera para generar esos espacios que decías de pensar, ¿no? De venga, vamos a pensar sobre esto, ¿no? Es verdad que cuando estás atendiendo estás pensando, porque estás ayudando, además estás pensando en diálogo y en escucha de una cosa que es clave en los abusos, que es desde el magisterio de las víctimas. Eso no quiere decir que no haya que pensar más allá de lo que nos enseñan o que los muestran o que nos abren, ¿no? En cómo les ha afectado a las víctimas. Hay que pensar más allá, pero también desde ahí, ¿no? Y bueno, pues la cátedra en ese sentido es como un gran regalo, ¿no? Porque nace con una intención de investigar, de pensar, nace en una facultad de educación, que eso también tiene su singularidad, y nace con la idea de alguna manera, que lo que piensa, lo piensa desde quien ha sufrido, desde quien lo ha vivido, ¿no? Porque fíjate que muchas veces, ¿no? Pues yo aquí, bueno, lo que veo, esta es una casa estupenda, Muchas unos gracias. pinos que veo por ahí, preciosos, ¿no? Y yo, sí, también vivo en un sitio maravilloso con unos pinos estupendos. Entonces, el recorrido que yo hago todos los días de mi casa a la facultad es un recorrido maravilloso. Entonces yo puedo decir, no, ese mundo no existe, el mundo de los abusos no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en el recorrido de mi casa. Entonces, si yo no escucho a aquellas personas que están fuera del recorrido entre mi casa y la facultad, vamos a decirlo así, no veo, no me conciencio, y por otro lado, me gustaría seguir viviendo en ese mundo. No sé si me explico, ¿no? Por supuesto. Entonces, parte de lo que hacéis los periodistas es asomarnos a la ventana de esos mundos. Y bueno, parte de lo que intenta hacer la cátedra, y tiene el lugar privilegiado para hacerlo, es ver desde ese espacio, desde esa ventana, desde esa intimidad, ¿no? Donde se abre el corazón herido de muchas víctimas, cómo podemos ayudar para que esto no vuelva a ocurrir, o para que ocurra lo menos posible, o para que cuando ocurra lo veamos lo antes posible, para que nos libremos de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera ese es el espacio de la Cátedra Extraordinaria Proteger. Todos nos imaginamos lo que es un abuso físico sexual, aunque muchas veces no queramos verlo. Como, sí, tú dices, es normal, es humano, es mucho más fácil quedarse en lo nuestro, en pues eso, a mí me va bien, que entonces supongo que a todos los demás más o menos les irá medio bien, ¿no? Y no somos tan conscientes de aquellos que a lo mejor tienen más necesidad o que les han pasado cosas muy graves y muy duras, y no es tan fácil tener esa empatía hacia esas personas, pero precisamente por eso hay que mirarlas. No sé si tienes ejemplos. ¿Con qué personas te has cruzado? ¿Qué les ha pasado? Y cómo han sufrido esos, en este caso, abusos de poder. Claro. A ver, cuando nosotros hablamos de abuso de poder, abuso de conciencia, abuso espiritual, es porque nosotros entendemos que hay un poder legítimo, hay un acompañamiento espiritual positivo y hay un consejo, vamos a decirlo así, a lo que sería la ayuda en conciencia y a la libertad de las personas para encontrar lo positivo, el desarrollo de la propia vida. O sea, es decir, hay abuso porque hay una cosa positiva. Pues eso es lo primero. Entonces, ¿cuál sería el abuso de poder? Sobre todo el abuso de poder se da cuando, de alguna manera, yo tomo un poder sobre algo que no me compete. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, laboralmente empiezo, el rector, el señor rector, empieza a decidir sobre cosas que no le competen, ¿no? Pues lógicamente lo está haciendo inadecuadamente, ¿no? De hecho, a mí me encanta ser funcionaria, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera es como lo que me protege la ley para decir, no, yo he de cumplir lo que he de cumplir y estoy exenta de cumplir aquello que no he de cumplir. Y de hecho me tengo que resistir a ello. No sé si me explico. Esto lo comprendemos en el ámbito público, ¿no?
No sé si el ejemplo es muy claro, a lo mejor para gente que no está tanto en el desarrollo laboral. Sí, pero está clarísimo que tu jefe de repente te diga, oye, no, este fin de semana tienes que trabajar y el siguiente también. Claro. Y decir, bueno, si eso no lo ponía en mi contrato, ¿no? Claro, Por ejemplo, no sé, se me a ocurre. lo mejor yo puedo decidir trabajar pues para ir más tranquila o para hacer algo con más detalle, pero lo que no puedo hacer es exigírmelo, ¿no? Entonces, bueno, pues en el ámbito de la Iglesia también hay un poder que puede exceder y que además a veces se puede mezclar con lo espiritual, ¿no? Pues por ejemplo, es decir, bueno, pues que si estás verdaderamente comprometido, pues tendrías que, ¿no? Por ejemplo, lo laboral. Pero vamos a meternos en el ámbito de poder directamente más de Iglesia, ¿no? Que no sea, sino por ejemplo en las cuestiones, pues lo que es, pues un superior, pues puede mandar en las cosas que le competen, pero no en aquellas que no le competen. Y, por ejemplo, un superior en la Iglesia no le compete mandar en el foro interno. Y es aquí donde nos damos cuenta lo entremezclado que está. Es decir, la separación de lo que llamamos foro externo y foro interno es fundamental en el ámbito de la Iglesia. O sea, se cuida muchísimo. De hecho, León XIII ya, a finales del XIX, dijo esto es fundamental. Y, de hecho, exigió, dijo, mandó que se leyera en todas las comunidades la importancia de la separación del fuero interno y fuero externo, al menos una vez al año, en voz alta, cuando estuvo presente toda la comunidad. Qué interesante. ¿Puedes explicarnos qué es el foro interno y qué es el foro externo? Mira, el foro externo es la parte de gobierno. Es decir, son los elementos de estructura, de gobierno. Es decir, tú, imagínate, si estás un religioso, pues oye, pues tienes que ir a este destino, o tienes que acometer esto, o tienes que afrontar este cargo, estas responsabilidades, o tal, o bueno, pues yo qué sé, pues un horario, entre comillas, de la comunidad. Y otra cosa es el foro interno. El foro interno es el ámbito de la conciencia, el ámbito de aquello que es, pues el ámbito de conciencia espiritual, ¿ves? Por eso hablamos de poder, conciencia espiritual. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, igual que tenemos clarísimo que el confesor no puede contar lo que nos pasa, tampoco puede hacerlo en el ámbito del acompañamiento espiritual. Entonces, por ejemplo, un acompañante espiritual que cuenta a un superior cuáles son mis problemas, por ejemplo, de conciencia o mis preocupaciones existenciales o lo que sea, no está haciendo bien. Por eso se separa el rector, por ejemplo, en un seminario, del formador y del acompañamiento espiritual o del confesor, ¿no? Y luego tiene que haber libertad, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo puedo escoger la persona con la que me confieso, o sea, y no pueden darme dos, no sé si me explico, ¿no? Sí. Ni puede ser que la misma persona que lleva el gobierno esté llevando los retiros espirituales, por ejemplo, el acompañamiento espiritual y la confesión, porque ahí se está mezclando fuero externo y fuero interno. ¿Okay? Y a veces eso se anima en un sentido de, pero te voy a acompañar mejor, porque sé más para ayudarte. Claro, pero fíjate, eso puede ser positivo o parecer positivo en un momento determinado, pero luego esa mezcla genera una distorsión muy fuerte. Peligroso, es muy peligroso. Es una situación en la que se puede dar... Es un totalitarismo, vamos a decir, claro, hablando en el sentido político, ¿no? Pero también lo es en el sentido espiritual, ¿no? Porque yo estoy mediando en tu relación con Dios, por ejemplo, si tengo un retiro espiritual y te digo, pues cómo tiene que ser pues tu relación con Dios, cómo Dios te habla, cómo no sé qué, a la vez te llevo el gobierno y a la vez te llevo la parte de la conciencia de tu libertad, ¿no? Porque, por ejemplo, te digo, bueno, pues la libertad tiene que estar entregada, ¿no? Porque ¿no? Entregada a Dios y entonces, bueno, pues tu discernimiento tiene que ser a la luz de, ¿no? Por ejemplo, no sé si me estoy explicando. Sí, claro. Pero entonces es muy importante esto, ¿no? Entonces, mezclar el fuero externo con el fuero interno, al principio puede parecer muy positivo, incluso puede parecer que de alguna manera tienes un acompañamiento en el que conoces a la persona en el fondo y le puedes llevar, ¿no? Le puedes mandar hacia aquello que le viene bien y escucharle de alguna manera puede ayudar a mostrar el mejor camino, ¿no? Y sin embargo al final puede generar, cuando hay problemas, los problemas son muy gordos, claro. Son muy gordos. O sea, puede ser como con una buena intención de primera, pero claro, luego... Claro, eso también es interesante, o sea, porque hay un abuso que es perverso y hay un abuso que de alguna manera es difuso, ¿no? Y que está mezclado con ciertas prácticas
bien intencionadas, pero donde el poder también se mezcla, ¿no? Porque claro, yo me siento muy halagado o muy halagada cuando muchas personas me piden consejo, no sé si me explico, Sí. y lo siguen, y me escuchan, y me piden de nuevo que hable para la... ¿no? Entonces, bueno, es muy importante encontrar... fíjate, a mí, imagínate, yo soy madre, ¿vale? Imagínate que yo digo, mira, yo como a mis hijos, les conozco como si se hubiera parido. No, es que les he parido, ¿no? Les conozco desde, ¿vale? Y además, no solo eso, sino conozco toda su red, todo su contexto. Y además les he visto cada día, ¿ok? Y además, ¿no? Entonces, digo, soy yo la que te puedo aconsejar en todo bien, ¿no? Soy la persona que más te quiere. No te preocupes que yo te voy a ayudar a discernir. Tú sigue mi consejo porque no hay... ¿no? Entonces tú dirías, ¿eso es una aberración o no? Sí. Es una aberración. Pues cuando se hace en el ámbito espiritual, es tan aberración como si lo hiciera una madre. No sé si me explico, Sí, total. ¿no? Es más fácil manipular también a la Claro, gente, ¿no? Porque claro, todos claro. tenemos ahí un poco de segundas intenciones, que sí, a veces con buena intención. Claro, claro. Y bueno, entonces habría que distinguir, porque hay un abuso claramente perverso, vamos a decirlo así, y hay un abuso que se desliza, que no quiere decir que no tenga su perversión, que la tiene, ¿no? Pero de alguna manera no hay una intencionalidad manifiesta de perversión. Y sin embargo, también tiene sus efectos perversos, ¿no? Entonces, se podría decir, distinguimos abuso de poder, es decir, es cuando yo de alguna manera, aunque tenga un poder legítimo, utilizo ese poder para cosas que no me competen, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero también de alguna manera cuando lo confundo y mezclo poder, gobierno, vamos a decirlo así, con conciencia y espiritual. No sé si me explico. Sí. ¿Ok? Y luego tendríamos claramente el de conciencia y espiritual, que el de espiritual es cuando de alguna manera yo estoy como usurpando la relación que tú tienes con Dios, como mediando tanto con esa relación que es como de alguna manera me interpongo, ¿no? El único mediador de la relación con Dios, diría el cristianismo, que es Cristo, ¿no? Entonces es como me pongo en el lugar de Cristo y te digo, ¿no?, cómo tienen que ser las cosas para que la relación con Dios sea plena, ¿ok?, sea buena. Y fíjate que ahí nos estamos adentrando en el misterio y entonces, pero el misterio es luz. Es verdad que no lo comprendemos del todo, pero el misterio es luz, es gozo, os alumbra, ¿no? ¿Me explico? Total, sí. Da horizonte, ¿vale? Incluso en la noche, como cantaba San Juan de la Cruz, ¿no? Pero normalmente estas personas dicen, la luz la medio yo, ¿vale? Yo pongo el foco, yo llevo... No, sin embargo, las grandes adicciones espirituales lo que ayudan es al discernimiento. Tenemos las admoniciones de San Francisco de Asís, que es como, de alguna manera, donde nace esa famosa oración, que no es así de San Francisco de Asís, o no está, desde luego, ¿no? Hazme instrumento de tu paz, ¿no? Pero bueno, que se toma de una de las admoniciones. Y entonces, bueno, pues ayuda al discernimiento. Donde hay esto, no hay esto otro. Entonces, por lo tanto, donde hay misericordia, no hay juicio. Pues entonces dices, bueno, pues yo tengo que ir hacia el camino de la misericordia, ¿no? Por ejemplo. San Ignacio, que ayuda al discernimiento espiritual, pero no para el discernimiento espiritual no solo del que dan los ejercicios espirituales, sino a las almas para ayudar. O sea, cuando te encuentres, él se encontró en un momento durísimo, ¿no? En un momento en Manresa, con todas las tentaciones de la cueva de Manresa, y entonces dice, bueno, ¿qué me ayudó a mí? Entonces lo que nos entrega, ¿no?, es eso. Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, ayuda mucho. Oye, mira, cuando tengas una emoción o lo que sea, para que tú disciernas si es auténtica, los efectos tienen que durar de tal manera que te producen el gozo, que no sé cuántos te alumbran, no sé qué, no sé cuántos. Ayuda, tal. San Juan de la Cruz lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Se podría decir que el que media en eso se apodera, ¿no? Dice, con todo la buena intención, infantiliza, genera dependencia y dice, yo soy el mediador. Tú no te preocupes que conmigo vas a llegar a Dios. Entonces, claro, si a ti te dice alguien eso y ese es tu mayor bien, pues tú dices, qué maravilla, ¿no? Pues Claro. oye, toma, te entrego todo. Y tú no te preocupes que, aunque hagas, ¿no? Vale. Y entonces genera, ¿no?, una distorsión muy fuerte, ¿no? Y el abuso de conciencia es usurpar la libertad de la persona, ¿no? Entonces, es decir, bueno, pues no, tú no te preocupes que el que obedece nunca se equivoca, ¿no? Ya.
Y entonces, claro, tú dices, bueno, pues no, pues que no es verdad. Tenemos el Tercer Reich, tenemos Eichmann en Jerusalén, tenemos el decir, oye, no, perdona, no podemos, ¿no? O sea, la libertad, yo soy el que voy a responder de mis propios actos. Yo soy el que respondo de mi propia vida. Y entonces, claro, lo que te encuentras es personas que, bien intencionadas y con momentos sensibles, de duda, de inquietud, de generosidad total también, de disponibilidad plena ante bueno, pues algo tan grande como Dios, ¿no? Se entregan al discernimiento de otra persona, generando cada vez más dependencia, más incapacidad, ¿no? No tenemos ese encuentro con el misterio que da luz. Fíjate que es en San Juan de la Cruz, ¿no? Yo sé la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Es decir, yo sé la fuente que emana y corre. O sea, el fundamento no está en, bueno, le voy a preguntar a Pepito que sabe, porque como es de noche, ¿no? No, él dice, yo sé la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Yo sé bien que, ¿no? Es decir, es una afirmación clara, ¿no? Entonces, bueno, y lo que tenemos pedagógicamente ya, dejando las tradiciones espirituales, es que el crecimiento de la persona no puede ser usurpado por nadie, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos el principio en nuestro código deontológico, pues, de autonomía del sujeto educativo, y incluso en educación, aunque nosotros acompañemos a personas, ¿no? Personitas, vamos a decirlo así, lo que tenemos que ayudarles a eso, no a todo lo contrario, ¿no? A que sean más libres. A que sean, ¿no? más libres, a que lo que hagan lo hagan por sí mismos, a que se equivoquen, a que encuentren el camino entre, bueno, pues... Que tengan las herramientas para tomar la decisión que tengan adecuada. las herramientas. Yo tengo que servir para ello. De hecho, yo siempre recordaré una de las primeras clases que tuve de un gran profesor, era el pedagogo tiende a desaparecer. Su esencia es tender a desaparecer. Claro, pues de alguna manera es... Bueno, y más si tenemos... ¿no? O sea, es decir, por supuesto que el acompañamiento y la comunidad son fundamentales, ¿no? Pero eso no quita que el vínculo fundamental, pues como San Juan de la Cruz, ¿no? sea, es decir, yo sé bien la fuente que emana y corre, aunque sea de noche, ¿no? No sé si más o menos... Perfectamente. Sí. Además, me sale decir que es muy atrevido en el fondo llegar a pensar, creo que es una tentación que tenemos todos, pero es muy atrevido llegar a pensar que, oye, yo tengo la solución a tus problemas. Yo tengo el camino adecuado que tienes que seguir. Sí. Esta es la dirección. Es muy difícil, es muy complicado. Creo que todos tenemos la tentación, yo mismo sí. La he podido tener, pero al final este programa se llama No tengo ni idea, precisamente porque me parece una postura muy buena para la escucha y el crecimiento personal. Decir, oye, no sé de esto, yo no sé hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿no? Claro. Y para eso, pues preguntas a gente que sabe y te formas, estudias, pero es verdad que cuando alguien ya decide por ti lo que tienes que hacer es peligroso. Claro. Y lo vemos todos los días, no solo en la iglesia, aunque aquí lo que nos compete es en la iglesia, está súper de moda en Instagram, en redes sociales, el que te vende el libro, así vas a ser feliz. Y dices, bueno, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo, todos seríamos mucho más felices, todos nos equivocaríamos mucho menos, pero lo que vemos a nuestro alrededor no es eso. Claro, y fíjate que existe eso, ese libro, ese vídeo, ese no sé qué, ¿no? Porque realmente todos, en algún momento de nuestra vida, y en varios momentos de nuestra vida, no solo en alguno, vamos a tener la inquietud de no saberlo y de querer que otro decida por mí, por el vértigo a equivocarme, por pues el miedo, pero también por la confusión de un momento determinado, por muchas cosas. O sea, eso es un momento sensible del ser humano. Entonces, claro, lo que no puede ser es que la persona que acompaña tome ese lugar, se arremangue, pero en el otro sentido. Y diga, no te preocupes, yo te llevo. No, sí, no. Yo sé. Ya. Y nadie te conoce más que yo. Y además tengo la luz de Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo me ha bendecido, ¿no? Pues sí, o sea, todos nos ha bendecido el Espíritu Santo, evidentemente. Pues claro que hay momentos y personas y bueno, pues que pueden tener una luz para uno, ¿no? Y todos lo reconocemos. Y a veces son de las personas más insospechadas, ¿eh? Yeah. ¿No? Pero bueno. En este trabajo y en esta labor de investigación, ¿te has cruzado con personas que han tenido ese abuso? Así, un montón.
¿Qué te has encontrado cuando has hablado con ellas? A ver, hay abusos más graves, abusos más difusos, abusos más claros, abusos que están un poco, ¿no?, en ¿Qué el es lo más limbo. común? A ver, lo más común es un cierto, o sea, en general, yo diría como síntoma general, es como una infantilización. Es decir, o sea, el acercarse a una espiritualidad es entregar de alguna manera tu decisión y la forma en que media tu relación con Dios a una comunidad, a un grupo, a una persona, ¿no? Eso, el infantilismo es uno de los elementos, yo creo, más extendido. Otro de los elementos es el clericalismo. ¿Qué sería el clericalismo? Es decir, es que privilegiadamente lo tiene y además entonces escucha al sacerdote como si lo tuviera todo, ¿no? Entonces, bueno, pues no digo yo que el sacerdocio, ¿no?, ministerial tiene unas cualidades, ¿no? Tiene algo, ¿no? Pero no lo tiene todo, ¿no? Ya, yo a veces eso lo pienso mucho, la responsabilidad a veces que ponemos sobre el sacerdote es gigante e Gigante. imposible. O sea, no lo Sí. puedes saber todo, no puedes saber sobre cualquier tema, sobre biología, medicina, ética, filosofía, trabajo, economía, es imposible. Sobre tu vida concreta, sobre toda la relación con tu Relación, mujer, con efectivamente. la orientación educativa de tus hijos. O sea, es como si tuviéramos un experto concentrado y dices, oye, qué Pobre, fenómeno, pobre, qué pobre fenómeno de persona, la sí. naturaleza. Yo no me atrevería a tener esa responsabilidad, vamos. Claro. Entonces, por otro lado, es estupendo que haya personas que dedican su vida, que, ¿no?, pues de alguna manera que tienen esa entrega, ¿no? Eso no es menor, pero lo que no podemos es entregarles lo que es la decisión de nuestra vida. Y fíjate que lo que más te encuentras luego, aparte de ese infantilismo y ese clericalismo, es personas que durante años han hecho con su vida lo que otro ha dicho. Entonces se genera una especie de realización, despersonalización, ¿no?, psicológicamente, ¿no? ¿Qué es? Es un poco como que no reconozco mi vida. Se produce una especie de disociación. En la disociación también se producen los abusos sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, y el maltrato, ¿vale? ¿Por qué? Porque si a mí me están maltratando, pues yo lo que hago es, que es la disociación, dicho mal y pronto, yo me voy. Es decir, yo dejo a mi cuerpo que le pase esto, pero mi mente se va, ¿vale? Entonces, lo que es un mecanismo de salud, que es decir, yo no puedo con esto, me disocio, lo que pasa es que se produce ya, y entonces esa disociación queda, ¿no?, en la persona. En el abuso sexual y en el abuso y en el maltrato, pues de alguna manera eso es colocable, es materializable, ¿no? Porque tú decías, físico, además, es materializable, porque en un momento determinado, aunque a veces requiere mucho trabajo terapéutico, lo puedes concretar en actos concretos, ¿no? Pero en el caso del abuso de conciencia y el abuso espiritual es muy difícil. ¿Por qué? Porque no es un solo momento o varios momentos con hitos concretos. En el otro tampoco, porque es todo un armazón. O sea, el abuso normalmente sexual se llega después, en el ámbito de la Iglesia, después de un abuso de conciencia espiritual, ¿no? O sea, es la puerta de entrada, ¿no?, a ello. Pero en este caso, lo que nos estamos encontrando es que es un entramado de la vida. Entonces la persona se realiza porque no reconoce. Hay un momento determinado que se da cuenta que la vida que tiene no la ha decidido él, no es suya, se podría decir, ¿no? Entonces, bueno, pues se produce pues eso, como si te hubieran usurpado tu vida, tus decisiones. Y claro, de repente es un decir, ¿dónde estoy?, ¿no? Entonces, el saber dónde está tu vida es terrible, ¿no? Porque ¿cómo lo veo, ¿no? Entonces, supone un proceso muy difícil, ¿no? Y porque además también hay un momento en que no sabes hasta qué punto tú lo has hecho, el otro lo ha hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues es tremendamente complejo ayudar a esa persona a que vuelva a tocar tierra, a que vuelva a reconocerse y a que vuelva a decir, ¿qué quiero yo? Y es más, el tema es que además también ha usurpado la relación con Dios. Entonces, no sabe cómo es. Ha desvirtuado la imagen de Dios, su rostro, y uno ya no sabe. Entonces se encuentra sin suelo, se encuentra sin luz. Entonces
Es tremendo, ¿eh? Es una herida durísima. Es una herida durísima. Y yo Y entiendo... además muy poco reconocible en lo concreto. Porque está como muy difuso lo que decías, ¿no? Claro, lo he hecho yo. Claro. Pero en el fondo, de alguna manera, también me han manipulado. Y la persona que me ha manipulado a lo mejor no tenía mala intención o no era tan consciente de lo que estaba haciendo, pero ha pasado, ¿no? Y genera esa herida, lo hemos visto. Sí que es verdad que yo reconozco personalmente que también me pasa que a veces pues no tengo la empatía que me gustaría tener. Y hay muchas personas que a lo mejor no se han cruzado nunca con una situación así o a lo mejor no la han sabido ver y tal vez no le parezca un problema muy importante. No sé si podrías ponernos algún ejemplo de alguna persona por supuesto sin decir nombres y respetando su intimidad, por supuesto, pero de un ejemplo concreto de algo que le haya pasado a alguien y la herida que le ha supuesto, ¿no? De algo muy grave que te hayas encontrado, no lo sé. Pero fíjate, es muy importante que la persona que está haciendo ese acompañamiento tiene que tener una formación con una claridad para discernir eso. Ya. O sea, no puede dejarse llevar por ese camino. Cuando hay signos en el ámbito de la doctrina también, de la claridad de la Iglesia, para que haya una diferencia entre foro interno y foro externo, para que entienda que tiene que ayudar a la relación y al vínculo personal con Dios, para que la libertad y la Iglesia tiene que ser un espacio, la Iglesia cualquier espacio espiritual, o sea, de trascendencia, de libertad, de respeto, etcétera. O sea, es decir, aquí hay que tener cuidado, porque ese no conciencia del que abusa o del que, ¿no? ¿Me explico? Sí, también sí. de la comunidad que permite eso, porque también es un tema muy, muy gordo, ¿no? La comunidad que está permitiendo que se dé ese tipo, ¿no? de vínculos, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahora te diría, y ahora que te uno con este tema, me vuelvo a lo que me has comentado. Es decir, lo que ocurre en muchas ocasiones es que ese abuso de poder, conciencia espiritual, primero, lo que ocurre es que muchas veces se hace el abuso de conciencia espiritual. Cuando hay una persona que se resiste, o sea, hay una comunidad que permite, que está con ese estilo, ¿vale? Y está cómoda, y está bien porque la acompañan, porque parece que funciona la cosa, porque qué ilusión, porque qué pertenencia, porque cómo damos gloria a Dios esta comunidad, porque lo unida que está, etcétera, ¿no? No sé si me explico. Y entonces hay alguien que empieza a sentir los síntomas, se empieza a dar cuenta, o empieza a abrirse hacia afuera y entonces se da cuenta, ¿no? Porque también cuando te abres, ves otros contextos, también te das cuenta, ¿no? Y entonces empieza a reconocer que hay un cierto abuso, entonces, y empieza a poder manifestarlo. Normalmente lo que ocurre es que aparece el abuso de poder, ¿ok? Es decir, si tú no te repliegas, si tú no te haces a cómo es este sistema, entonces o estás expulsado, que hay lo que se llaman las expulsiones encubiertas, está descrito, o de alguna manera eres violentado de tal manera que al final te vas y te quedas con una mano delante y una mano detrás. Entonces hay situaciones durísimas, porque tú como laico, ¿no? Que yo te veo ahí y tal, pues oye, tú tienes tu casita, tu mujer, entonces te puede pasar y lo puedes pasar muy mal, pero tienes un contexto que te recoge. Pero claro, cuando es una persona religiosa que toda su vida la ha entregado a una comunidad, que todo su trabajo lo ha realizado en esa comunidad, pues se produce también no solo el abuso de poder, sino toda la parte del abuso económico, etcétera, ¿no? Porque, bueno, pues hay veces que ni siquiera las condiciones en las que están son las que se ajustan a la legislación. De hecho, una de las cuestiones muy claras también del abuso de poder, conciencia espiritual, es que parece que todo lo de iglesia está como apartado del mundo, como que podemos vivir con otras reglas, porque como estamos ¿no? fuera del mundo, entre comillas, ¿no? Pues podríamos no estar dados de alta, o podríamos no sé cuántos, o podríamos, no sé. Las condiciones del mundo no nos afectan, ¿no? No nos puede limitar, no sé si me explico. Entonces, bueno, pues hay vidas tremendamente machacadas, porque no solo están, o sea, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi vida? ¿Qué he hecho en mi vida? Y no solo eso, sino que me encuentro con una mano delante y otra detrás, y a veces eso se convierte en más abuso, ¿no? Yeah. Porque dicen, no, pues es que no te puedes ir, pues es que tienes que hacer esto, pues es que nadie te va a querer, o no vas a tener, ¿no? Y entonces ahí más abuso, ¿no? Se podría decir, ¿no? Entonces son condiciones, como puedes imaginarte, tremendas, ¿no? Mira, yo te voy a contar, sin ir más lejos, una situación que he vivido yo mismo, que no es ni de lejos gravísima, ni me quiero comparar con otras personas que es una situación muy dolorosa,
pero yo me he encontrado, por ejemplo, en una comunidad en la que yo he participado, en unas reuniones que hacíamos sobre un movimiento. Bueno, todo el mundo sabe, entonces da igual, yo soy de Schoenstatt, del Sí. movimiento de Schoenstatt, y hace años salieron unas noticias sobre unos abusos por parte del fundador de Schoenstatt. Y claro, siempre que aparece una información de este tipo, entiendo que es una cosa muy dolorosa para las personas que pertenecen a ese movimiento, especialmente para aquellos que han dedicado su vida a ello. Entonces, yo entiendo que no me puedo poner en su lugar ni saber lo que supone para ellos esa situación. Yo, como laico, como has dicho, pues tengo una seguridad alrededor de mi vida y muchas más cosas que hacen que tal vez no me importe tanto, ¿no? Pero me he encontrado con muchas personas dolidas y que de alguna manera querían, pues, saber más o una respuesta, un perdón, un algo, entender, ¿no? Lo que había ocurrido. Y luego personas que literalmente lo niegan, ¿no? Que entiendo que es lo fácil, ¿no? Y es lo que te pide el cuerpo, decir, oye, esto no ha podido pasar. Cuando alguien que te quiere te hace algo doloroso, aunque no sea lo más grave que te puede hacer, eh, yo puedo entender a quien prefiere, pues, mirar para otro lado y negar y preferir que están equivocados, que están mintiendo o que aquellas personas que les acusaron pues se lo inventaron, en vez de reconocer que a lo mejor esa persona a la que tanto quiero ha hecho algo mal, ¿no? Yo ponía el ejemplo con, yo qué sé, mi padre, por ejemplo. Mi padre, cuando yo era pequeño, mi padre era mi ídolo, lógicamente, ¿no? Y yo quería que mi padre fuera, pues, el mejor de todos, ¿no? En todo, como es normal. Y luego llega una época en tu vida en la que te das cuenta de que tu padre, pues, no es perfecto y que se puede equivocar, que te puede haber hecho cosas malas y no pasa nada. Eso no ha quitado que yo deje de querer a mi padre. De hecho, le quiero de una forma más real, porque sé cómo es, a pesar de las cosas malas, ¿no? Lógicamente, mi padre jamás me ha hecho nada malo ni nada grave, ¿no? Pero que quiero decir que se puede equivocar. Y bueno, en esta situación, en esta comunidad, pues hubo un momento en el que nos tocó, estábamos haciendo unas reuniones sobre un poco formación sobre la pedagogía del fundador, sobre un poco más cosas profundas sobre el movimiento, ¿no? Para conocerlo mejor y demás. Un grupo así de gente que en teoría íbamos a estar más entregadas, digamos, al movimiento, laicos, pero más entregados. Y llegó un punto en el que hubo que tratar este tema, porque era un tema que se trataba además como un hito dentro de nuestro movimiento, un hito positivo, porque la Iglesia apartó al fundador del movimiento, le destierra a Estados Unidos y eso se vivió como una entrega del fundador a la Iglesia de obediencia, de sacrificio, de dejar el movimiento a un lado y apartarse, cosa que bueno, que puede estar bien, pero es verdad que ahí pasó algo, ¿no? Para que eso sucediera. Y entonces, bueno, pues me tocó investigarlo un poco. Yo además soy periodista, estoy muy obsesionado un poco con encontrar la verdad, tal, no puedo evitarlo. Y me encontré muchas cosas que son evidentemente malas, que no se pueden negar. No son las más graves tal vez, pero son graves. De cosas que no se hicieron bien. Y por supuesto hay que ponerlo en su contexto, un tiempo diferente, hace muchos años, una situación en la que a lo mejor no se hablaban de determinadas cosas. Y, por supuesto, ahora pues, se hizo mal. Y en aquella reunión, recuerdo, la preparé con mi mujer y fuimos, lo presentamos, intentamos presentarlo de una forma muy positiva, ¿no? Diciendo que esto pasara no quiere decir que no hubiera cosas buenas en nuestro movimiento, que el fundador no nos transmitiera cosas muy buenas y que podamos aprender muchas cosas, incluso de esta situación. Eso sería como lo más sano, ¿no? Decir, oye, nos equivocamos, vamos a hacerlo mejor. Perdón que te estoy soltando un rollo, pero es simplemente para No, es muy contártelo y poner un interesante, no, ejemplo, no. ¿eh? Claro. Y nos sentimos después muy mal porque, bueno, repitieron la reunión directamente y la preparó, pues, en ese caso, pues sí, la religiosa o el religioso, sin decir nombres, que estaba a cargo. Eh, y de alguna manera nosotros sentimos que invalidaron la nuestra, ¿no? Nuestra reunión que la habíamos preparado, pues intentamos con mucha profundidad, ¿no? Y un poco lo que nos dijeron es, vamos a profundizar un poco más en esto porque tal vez no ha quedado claro algunas de las cosas, que al final era, es que no me habéis contado lo que yo quería que contarais y lo vamos a volver a contar. Y a lo mejor es una cosa un poco tonta, pero yo me sentí bastante herido, la verdad. Fue además una época que estábamos pasando por un mal momento, muy delicado, también de fe, y entonces, pues hacer esa reunión supuso un esfuerzo extra de decir, uff, no sé si cómo va a gustar y Claro. tal. Y el resto de la gente estaban de acuerdo en que había que hacer una reunión nueva y volver a hablarlo, ¿no? Entonces son cosas que se dan.
en el día a Claro, día. fíjate, a mí hay una de las personas que colabora con la cátedra que es de la Universidad de Loyola, ¿no? La Universidad de Loyola en la sede de Granada, y Yanira Angulo, que habla que se presenta a los fundadores como luz sin sombra alguna, ¿no? Y esto es muy interesante, porque también hay ahí un poco, ¿no? Es un poco abusivo, ¿no? Es una idolatría, en realidad. Claro. ¿Por qué? Porque fíjate, a mí me encanta, hay un punto que para mí fue clave, ¿no? Que es el decir, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? ¿No? O sea, es el mismo Cristo, o sea, si nosotros somos cristianos, el mismo Cristo dice, solo Dios es bueno. Para mí eso es un elemento muy clave. Te voy a ir atrás y luego vuelvo, ¿eh? ¿Te acuerdas que yo me gusta llevar un poco el Me mando, encanta. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjate, cuando yo me encuentro muy jovencita, no sé qué edad tienes tú, pero creo que incluso más jovencita que lo que tú eres ahora, me encuentro con abuso sexual, ¿no? Por parte de algunos sacerdotes. Para mí fue terrible. Para mí lo peor no fue el hecho de encontrarme con ese abuso, porque, bueno, te descoloca mogollón, ¿no? Y te hace crisis, pero sobre todo fue la reacción de la institución. O sea, dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, como esto nos salen a coger, ¿no? Entonces es como si estuviéramos con la parábola del buen samaritano y lo que pasan dicen, bueno, no sé, te voy a recoger, pero a lo mejor viniste a una hora que no fue la más prudente. A lo mejor llevabas el dinero ahí que se veía, ¿no? Y entonces por eso te atracó el ladrón. Fíjate, a nosotros no nos ha atracado, ¿no? O sea, es decir, la Iglesia reaccionaba así, La ¿no? culpa la tienes tú, ¿no? La culpa la tienes tú, porque algo habrás hecho para que te haya cogido el ladrón. No, el buen samaritano le recoge, no pregunta, no, tal, ayuda, se ayuda de la ciudad, de la comunidad, y le deja en la posada porque tiene que irse a no sé dónde. No nos lo contó, pero tenía que irse. Y colabora con la posada, pone su dinero y tal, ¿no? Entonces, lo que para mí fue más terrible fue cómo reaccionó la Iglesia, ¿no? Bueno, no toda la Iglesia, vamos a decir, las personas que tendrían que responder, ¿no? Y para mí es lo que fue más doloroso a nivel, ¿no? de mantener, ¿no? Pues, cómo yo respondo a esto, ¿no? La crisis más fuerte vino por eso. Pero en el punto que tú estás trayendo, es decir, ¿cómo que lo que me estás contando es que no podemos poner sombra alguna sobre la reputación de la Iglesia, sobre la reputación del movimiento, sobre la reputación del fundador? Eso es invalidarlo. No, no es invalidarlo. No. O sea, primero vamos a una iglesia en que lo que nos... O sea, si algo es nuestro cristianismo, es una víctima, ¿no? Y eso René Girard, en el ámbito más filosófico y lingüístico, pues es una víctima que inocente, es la víctima inocente. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. O sea, es decir, desde luego puede tener ¿no? Nosotros todos podemos tener nuestras culpas, pero nunca son las que merecen ese abuso. Nunca. No hay víctima que merezca el abuso. Jamás. Eso es una aberración, es una brutalidad, ¿no? Y ese es un dolor terrible el que se encuentran, que muchas veces van bajo sospecha. Pero claro, lo que tú te encontrabas también es un poco eso. Es decir, no, esto tiene que mantenerse. No podemos ver ahí. Lo que te das cuenta es que hay un infantilismo. Hay un problema de una incapacidad de entender, no, es que nuestra roca es Cristo. Hay el fundador se pone como mediador, como si fuera el único mediador. Entonces, claro, agota la vida o sea, es decir, no es posible, vamos a decirlo así, que las personas puedan tener como mediador a alguien con mancha, ¿no? Y fíjate que vosotros intentasteis, ¿no? Como el decir, bueno, oye, que aquí hay muchísimas cosas buenas, ¿no? Y que hacen, invalidan, ¿no? O no se puede atender a la verdad de esos hechos, ¿no? Pero bueno, te encuentras situaciones en las que tú dices, bueno, como estos padres llevan a este chaval, a este movimiento, en el que se está no solo investigando, sino que ha sido condenado por Benedicto XVI y por Francisco por el tema de abusos sexuales a menores, y te lo siguen presentando al fundador como el... ¿no? Que no es el caso, según lo que yo puedo saber, de lo que tú estás comentando, es diferente. Pero lo que dices es que ¿cómo es posible? Y la respuesta que te dan es algo pues muy simple, como, bueno, pero fíjate, son muy majos porque se entregan o hacen misiones o no sé cuánto. Y dices, sí, pero si el tema está en que cojamos suelo,
que cojamos realidad, que cojamos madurez, ¿no? Y que veamos que solo Dios es bueno y que de alguna manera podemos coger mediaciones, pero nunca una sola mediación. Nunca una sola mediación. Ni siquiera te diría yo, o sea, con tu mujer estupenda, ¿no? Ni yo con mi marido menos estupendo, seguro que tu mujer, ¿no? Igual que yo, menos estupenda que yo. Pero no sé si me explico. Es decir, ¿no? O sea, es decir, hay una apertura, hay una escucha, hay un crecimiento, hay un decir, bueno, pues si este no puede ser mi único sostén, pues quiere decir que al final tengo que ir al sostén que tiene que ser, ¿no? Eso en el cristianismo. Pero fíjate que en otro tipo de espiritualidades o de ideas, de creencias, etcétera, también ocurre muchísimo. El líder sin mancha, que de alguna manera es nuestro... Oye, espérate un momento, ¿no? ¿Dónde vamos, no? Y eso es muy clave, ¿no? Es verdaderamente... porque además estamos usurpando algo que es fundamental, ¿no? Estamos usurpando que hay algo que caminar en la verdad mejor. O sea, es decir, si uno es cristiano, o sea, fíjate, también comentamos a veces que hay como una antropología negativa. Es decir, fíjate, no, si ponemos sombra, si dudamos, si no sé qué, pues entonces ya la gente va a dudar de la iglesia, la gente va a dudar de los sacerdotes, la gente va a dudar del movimiento. ¿No? Y lo que tú decías, además estábamos en un movimiento para generar líderes, ¿no? O sea, justo estáis en un, ¿no? de más avance. Entonces dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de liderazgo es este, ¿no? Que no puede ver, ¿no? Entonces, eso es llamativo y bueno, y no es único de lo que tú comentas, ¿no? Entonces, ese fundador sin sombra alguna, bueno, pues es un riesgo, porque me evita esa relación más directa, ¿no? Eso no quiere decir que no haya personas maravillosas que hayan descubierto cosas estupendas, ¿no? Pues yo, por lo que sé de pedagogía, en el caso que tú comentas, pues bueno, pues había elementos del tipo de la libertad, de la cooperación, bueno, pues que tienen mucho que ver con la escuela nueva y cuestiones interesantes, ¿no? Pero claro, el problema está cuando yo no lo abordo poniendo los pies en la tierra y llamando a las cosas por su nombre. O sea, el problema fundamental es llamar mal al bien y llamar bien al mal. Porque además, si no, yo estoy poniendo en ese camino como propio, como adecuado, algo que no está sentado en ese bien, no sé si... Sí, y que nos impide crecer al final. Claro. Y a lo mejor ser mejores, ¿no? Es como que nos bloquea en un pasado que siempre está bien mejorar. Yo lo pienso, yo sin ir más lejos, en mi relación con mi mujer, soy consciente que no lo he hecho todo bien siempre. Y me he equivocado mucho. Y si me puedo sentir de algo orgulloso en mi relación con mi mujer, es de intentar poner toda mi voluntad en mejorar. En decir, oye, yo estos comportamientos no los quiero tener. A lo mejor no son malísimos, pero prefiero, es que quiero quererla mejor, ¿no? Claro. Entonces no tengo miedo en reconocer que he podido equivocarme en cosas, porque eso me ayuda a, tal vez, espero, equivocarme menos en el futuro. Claro, pero imagínate, vosotros tenéis un matrimonio maravilloso, estupendo, que llegáis a los X años, ¿no? Con todas las canas, no sé qué, y fenomenal. Y entonces, a partir de ahí, se empieza a beatificar y a decir todo como bueno, todo lo que has hecho en todos los momentos de tu matrimonio. Dices, no, por favor. Entonces, claro, yo lo que pienso es que, digo, bueno, es que un verdadero fundador, en el fondo, lo que diría es, oye, ten cuidado, o sea, es decir, a mí, no sé si me explico, qué vértigo, ¿no? Sí, sí. Entonces, de alguna manera hay una parte fundamental, que es el encontrar y el decir, oye, claro que hay personas que han tenido una vida con una valentía, con una capacidad de leer los signos de los tiempos, de acompañar, de tal, pues lo hay en todos, como lo hay en una universidad, que, oye, este decano, esta persona ha sido capaz de ver tal, oye, o este rey en el ámbito a nivel político, lo que sea, y también lo hay en el ámbito, ¿no? Pues tú tienes grandes referentes en el ámbito de la Iglesia, que tuvieron una luz, que tuvieron la palabra justa, que tuvieron la capacidad de reorientar, la capacidad de encontrar cuál era el horizonte nuevo que había que abrir en relación a esa sociedad. Y eso es maravilloso. Lo que no podemos pensar es que esas personas todo lo hicieron bien. Pero es ¿no? imposible, además. Claro.
Me produce mucha curiosidad porque ya vemos que a mí me produce, o sea, este tema es un tema delicado, es Hombre, difícil y lo entiendo también, sí. pero me gustaría saber qué te ha llevado a ti a estar tan metida, ¿no? en esto y hacer toda esta labor y este trabajo tan importante. A ver, bueno, mira, yo creo que la vida tiene, o sea, bueno, pues hay como un hilo de oro, ¿no? Que te va llevando, ¿no? Y bueno, pero donde hay una decisión personal y una libertad, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Es uno de los temas hablar de la libertad, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero yo qué te diría, ¿qué me ha llevado? Pues me ha llevado el encontrarme con todo eso, ¿no? Algo nos debemos parecer en ese sentido, que cuando ves algo que no caja, dices, no, yo no me puedo quedar tranquilo con esto y mirar a otro lado, ¿no? Total. O sea, eso... y luego yo creo que ahí hay un punto que es como una parte de decir, es posible. O sea, hay algo de esperanza en esa mirada, ¿no? Pero si fuera todo desesperanza, pues cogíamos y nos íbamos a donde sea, ¿no? Entonces, hay algo de decir, es posible vivir de otra manera. Es posible que esto que está como, bueno, pues en las cosas positivas de la vida, no solo en el ámbito religioso, sino en cualquiera, en el ámbito de la universidad. Yo trabajo en cuestiones en la universidad también de formación a mucha gente y dices, bueno, es que es posible, es posible otro estilo, por ejemplo, de universidad. Es posible, yo lo creo. Sé que no espero que el cambio sea inmediato, pero es posible. Entonces, ese es parte de mi carácter, es una especie bueno, viene de lote de fábrica, o sea, que decir, ahí hay poco mérito. Entonces, es una especie de indignación a la vez que mucha conciencia de convertir eso en fuerza de trabajo, y yo te diría, hay otra cosa que me gusta mucho a mí de Hannah Arendt, por ejemplo, que ella habla en una de sus entrevistas, la necesidad de comprender. Yo tengo ese problema, yo necesito comprender las cosas. Y bueno, pues entonces dices, venga, vamos a comprender esto a fondo, vamos a intentar ver por dónde podrían ir las cosas en un sentido positivo y tal. Y luego, a mí en el tema de los abusos hay una cuestión que para mí es muy clave y es el abandono de las víctimas, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo decirte? Es ese... A las víctimas de abuso sexual, de conciencia, de poder en la Iglesia, se las ha dejado de lado. Lo único que ha importado es la reputación, ¿no? En muchas ocasiones, no siempre, gracias a Dios. Entonces, a mí es ese ¿no? O, por ejemplo, te encuentras autores que dicen, es que me fascinó esa figura de ese abusador, porque fíjate cómo... No. A mí me fascinan las víctimas. A mí me fascina que tú me estés contando esto y que sigas teniendo esa ilusión por ir más allá, ¿no? Eso no te tira al suelo, sino que si te tira te levanta y dices, ¿qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Entonces, a mí me fascina la víctima, no me fascina el abusador. Y por otro lado, quiero estar ahí, no sé si me explico. Y porque además veo que hay muchas de las cosas que pasan en muchos más contextos. O sea, que decir, yo no estoy ciega, pues no solo en el ámbito de la Iglesia. Pero en el ámbito de la Iglesia tiene unas connotaciones específicas que no son fáciles de comprender y se necesita un equipo muy grande. Y también lo que me he encontrado es, pues te encuentras con la herida, te encuentras con las víctimas y te encuentras con gente maravillosa que no mira para otro lado, que dice, pues aquí dedico mi vida, dedico mi tiempo de jubilación, como podría ser, dedico mi tiempo libre, dedico mi capacidad y mi energía, porque estos no se pueden quedar en la cuneta, ¿no? Y eso a mí pues entonces yo cuando veo eso digo, pues yo no me puedo, o sea, yo no puedo mirar entonces a ese lado, tengo que apoyar en lo que yo puedo dar, ¿no? Y a mí eso me parece clave, ¿no? Por otro lado, también yo creo que hay una cosa muy bonita que es decir, bueno, esto sí sale, o sea, yo no puedo darle una fuerza, o sea, que decir, yo también tengo que ver si es posible que yo tenga la energía para dedicarme a esto, porque no todos tenemos la energía, ¿no? Yo, por ejemplo, de jovencita me había encantado ser misionera y yo tengo una salud bastante delicada y si me encuentro en situaciones de poco cuidado, pues me caigo. Y sin embargo, luego en determinadas condiciones puedo. Entonces, uno tiene que saber
lo que puede, ¿no? Y lo que tiene energía y lo que las olas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los apoyos a la cátedra pues, han sido fundamentales. El hecho de que Miguel se quisiera implicar en ello y dijera, sí, Charo, venga, pues para mí, dice, bueno, pues esto es un regalazo, que una persona con esta potencia que repara todo, o sea, es decir, yo creo que también hay sinergias que dices, pues puede ser, ¿no? Y yo creo que esa escucha también te lleva a decir, pues venga, vamos, ¿no? El hecho de que tú hayas llamado un día por casualidad y digas, oye, tú, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues mira, ¿no? Y nos encontremos en este momento, ¿no? Pues dices, oye, hay un hilo de oro. Y hay que tener cuidado que no se convierta en un hilo de alambre, o sea, es saber que de alguna manera todo esto no se convierta en una situación en la que cada vez no crezco más, no puedo dar más, etcétera, ¿no? Y ese, bueno, pues no sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Ah, sí, pues mira. Quería pasar ahora como una parte un poco más práctica de que nos intentaras ayudar a los que somos parte de la iglesia o a lo mejor a los que no, que a mí siempre me gustaría pensar que hay gente ahí al otro lado escuchando que tiene preguntas y que a lo mejor no es religiosa, pero que le interesa. Si nos podrías ayudar a detectar pues esas estructuras o esas actitudes o esas cosas muy concretas que son sin duda un abuso y que ya han pasado en ese plano que habíamos dicho del fuero interno y del externo. ¿Qué cosas son claramente un abuso y que tenemos que intentar evitar? Lo que dices es complejo porque no es un solo momento, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, intentamos decir algunos tips. Vale. O sea, cuando hay mezcla de fuero interno y fuero externo, es cultivo de abuso. Y, además, de alguna manera, no está permitido por la Iglesia. Entonces, todo lo que podamos ayudar a diferenciar fuero interno y fuero externo, fenomenal. Y siempre ahí hay que ser creativo. Te pueden decir, oye, es que la comunidad es muy pequeña, entonces el sacerdote se tiene que encargar de decir quién entra, quién no entra en este movimiento, de decir quién, de confesar, de no sé qué. Oye, mira, no. Vamos a ver. Seguro que hay posibilidades creativas para diferenciar fuero exterior y fuero interno. Confiésate en tu parroquia de no sé dónde, por ejemplo. Ten toda la libertad del mundo. Por ejemplo, una de las cuestiones que salía en una de las charlas que tuve en la parroquia por la que tú cuando yo hablaba, ¿no? El que obedece nunca se equivoca. No, es que, perdóname, ya lo tenemos en el ámbito civil, en el ámbito público. No. Evidentemente, el que obedece se puede equivocar, ¿no? Se equivoca más el que manda algo que no debe, pero eso no quiere decir que yo no tenga que discernir mi propia vida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, se entiende que el ámbito de confesión es un ámbito de obediencia. No, el ámbito de confesión no es un ámbito de obediencia. Es un ámbito de pedir perdón y, por otro lado, de ser perdonado con unas condiciones determinadas. En todo caso, uno sabe que tiene la condición si cumple la penitencia. Y la penitencia tiene que ser acotada en el tiempo, tiene que ser claramente cumplible, vamos a decirlo así, etcétera, ¿ok? Y que yo ahí pues escucho y discierno, ¿ok? Porque no tiene la voz, no tiene el patrimonio de la voz de Dios. Pero mismo el acompañamiento, la dirección, o como se quiera decir, ¿no? Hay un discernimiento que es personal. Entonces, cuando puede haber momentos sensibles en que por inquietud, etcétera, por dificultad, no puedas ver con claridad, eso no quita que esa persona, el que te acompaña, tenga que ayudarte a encontrarte con las fuentes que te ayudan a discernir. Ese va a ser la luz, ¿no? O sea, es decir, esta persona me está ayudando a que yo discierna. No está discerniendo por mí. Ni en ningún momento toma la decisión de discernimiento como si él tuviera una inspiración especial. No sé si me explico. Y si la tiene, que yo no te digo que no, la tiene para ayudar a alumbrar en ese discernimiento, no para discernir por la persona. No sé si me explico. Entonces eso también sería un elemento. Luego, por ejemplo, has sacado tú lo del fundador, ¿no? Lo que sea. Es decir, idealizaciones, ¿no? O sea, es decir, de nadie vienen bien. De nadie vienen bien. Ni nos viene bien en nuestra vida ni matrimonial, ni en la vida profesional, ni nada. Evidentemente hay gente que te dice, joder, ¿no? Que bien y tal, ¿no? O que te da un don especial, ¿no? Una luz. Pero idealizaciones, nada. O sea, eso no quiere decir que yo no tenga como referentes muy humanos, ¿no? O sea, hay una cuestión que tú dices, bueno, matrimonialmente, por ejemplo, o en una pareja, en un noviazgo o en una relación, tú dices, o sea, le quiero más cuando conozco parte de su debilidad.
No sé si me explico, es parte, ¿no? Y sin embargo hay un querer crecer juntos, ¿no? Pues de alguna manera, en un movimiento, en una comunidad, ante un fundador que tiene una inspiración o lo que sea, le quiero más cuando conozco su debilidad y cuando veo cuáles son aquellos elementos ¿no? Porque me ayudan más, ¿no? Incluso a mí humanamente, ¿no? Entonces eso también yo creo que es un punto muy interesante. Más tips, bueno, pues cuando infantilizan, el clericalismo, como ya hemos dicho, más tips, pues que cuando tú te encuentras una situación en la que incluso con halagos o con, ¿no? pues te van como llevando a algo donde tú de alguna manera cuando puedes hablar con otros, o por ejemplo te dicen que no hables con otros, ¿no? Que no, esto no lo van a entender, esto es algo tan grande que no. O sea, cuando yo tengo un amigo, no sé quiénes son los amigos son aquellos que tú hablas de cosas incluso de los que ellos no comparten y sin embargo como te quieren tanto, saben por dónde van las cosas, ¿no? O sea, tú seguro que tienes algún amigo que nunca se casaría con tal, que no sé qué, no sé cuántos, pero tú le hablas de un problema que tú tienes con tu mujer y te ayuda según quién eres tú y según, ¿no? Y te saca a lo mejor de tus casillas, pero te da una luz en el tipo de vida que tú quieres llevar, ¿no? ¿Sí o no? Yo haría un buen amigo, desde luego. Sí. Ese es un buen amigo, ese es un buen amigo. Entonces, es decir, realmente cuando te saca de las relaciones con los demás, ¿no? Cuando, bueno, pues, por ejemplo, también cuando no te permiten amistades ¿no? que te lleven a comprender más en profundidad, ¿no? La luz de Dios, ¿no? O que te digan, no, pues depende solo de una persona. Hay muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que están un poco ya, las hemos ido como desperdigando, ¿no? Por parte de la entrevista, creo, por no... Te voy a dar algunas situaciones que se me han ocurrido ahora, la verdad, que yo pensaba, no sé, no es tan fácil esto de los abusos de poder, de conciencia, espirituales y tal. Y conforme vamos hablando, se me ocurren un montón de situaciones en las que se ha podido dar, aunque sea leve, ¿no? Que en este caso me interesa ese porque creo que es donde empieza, ¿no? Claro. Y donde a lo mejor más gente nos hemos encontrado, aunque, vamos, con todo respeto, por supuesto, a las víctimas que han sufrido los más grandes abusos, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, el primero, yo tengo un amigo que está es que no sé exactamente cómo llamarlo, una congregación religiosa, algo así, en las que no tienen móvil, por ejemplo, no tienen teléfono móvil, y para comunicarme con él tengo que mandar un correo electrónico a un mail general de la congregación que lee un secretario, o sea, una persona que está ahí encargada, y que él va a recibir acompañado, por supuesto, y primero visto por la otra persona. Por ejemplo, esa situación que yo ni juzgo ni dejo de juzgar, pero que he conocido y que debe ser bastante habitual. ¿Qué piensas sobre eso? A ver, son cosas muy complejas, porque claro, tú también cuando entras en una comunidad, entras con una comunidad con unas reglas, que por otro lado, fíjate, yo pongo mucho este ejemplo, ¿no? O sea, en la universidad, cada vez que tenemos que hacer algo de investigación, tenemos que pedir, explicar todo lo que vamos a hacer a un comité de ética. El comité de ética nos tiene que decir que ok, entonces hay un consentimiento informado, no sé qué, ¿no? Con toda la claridad de cómo tal. Entonces, claro, por lo menos cuando tú vas a una comunidad de esas tendrías que tener todo eso clarísimo, clarísimo, y bueno, no sé si se tiene tan claro, ¿no? Eso, si hay consentimiento para todos los detalles de eso y no como un consentimiento general, ¿no? Decir, sí, yo entrega y disposición completa. Y luego, claro, el hecho de que tú no puedas tener una comunicación directa, ¿no? De alguna manera estás usurpando un elemento clave. Aquí hay muchos matices y yo no los puedo tener todos, sería una locura, ¿no? Sería como, estaría contradiciendo todo lo que te he dicho. Es verdad. Entonces, por lo tanto, ya hay cosas en las que no puede ser esto como, ¿no? Que puede ser divertido, pero no es el caso, ¿no? Una situación en la que pregunta, respuesta perfecta y cerrada, no existe, no hay respuestas perfectas y cerradas y tiene una complejidad muy grande. Pero ciertamente ahí hay algo que tendríamos que observar bien. ¿Había un consentimiento claro? ¿Esto tal? ¿Tú no estás usurpando un elemento de comunicación? ¿Tiene que mediar siempre? No sé si me explico. Hay muchos elementos que habría que pensarlos. Y hay muchas cosas de costumbres que podrían tener su sentido en un momento determinado y que a lo mejor ahora hay que repensarlas, ¿no? Y hay
pongo un ejemplo, que porque a veces uno dice, no, pero es que la tradición o la radicalidad de la entrega o tal. Pero fíjate, o sea, antes del Concilio de Trento no había consentimiento para el matrimonio, ni había testigo cualificado. O sea, la gente cogía y decía, guau, oye, entonces está no sé qué, nos llevamos bien, guau, no sé cuántos, montamos nuestra vida y ya está, estamos casados. ¿Ok? Pero claro, eso prestaba mucho abuso, porque la gente cogía y pues yo qué sé, pues estaba contigo en un pajar, dicho mal y pronto, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, y entonces luego pues decía, no, no, yo no me he casado contigo, ¿no? Y a lo mejor estaba embarazada ella. Entonces se entendía que tuvo que cambiar para que hubiera un consentimiento claro, y el consentimiento tiene una fórmula porque se tiene que clarificar a qué me comprometo. No sé si me explico. Qué interesante eso, ¿eh? Y no solo eso, tiene que haber un testigo cualificado, ¿no? Tú que te has casado relativamente en el seno de... Entonces, tú sabes que es ese consentimiento y que vosotros sois los que ejercéis, vamos a decir, es el sacramento, los ministros del sacramento. Pero hay un testigo cualificado. El testigo cualificado dice, sí, efectivamente se ha dado. Y hay previamente unas amonestaciones, o sea, hay un contexto que ayuda a entender que hay una libertad, que ayuda a entender que hay una claridad de lo que se consiente y que hay gente que pueda atestiguar que eso se ha producido. Eso no lo había antes, ¿ok? Entonces es muy interesante porque nos lleva a pensar que no, oye, que no, que las costumbres que ha habido y que a lo mejor valían en un contexto determinado, puede haber un momento determinado históricamente en donde esto cambie. No sé si más o menos... Sí, perfectamente. Perdóname, Y me muy he ido, interesante lo del me he ido. matrimonio. No, me parece interesantísimo, no lo sabía y se entiende mejor por qué se hacen las cosas como se hacen, ¿no? Claro. Y que se hace público para que todo el mundo lo sepa, para que... No sé, está fenomenal. Claro. Otra situación, por ejemplo, en nuestro grupo de matrimonios, una persona dijo una vez que confesándose con un sacerdote le estaba diciendo, oye, es que mi marido a veces no estamos de acuerdo, ¿no? En algunas cosas y tenemos ahí algunas discusiones y no sé a veces muy bien cómo reaccionar. Y el sacerdote le dijo, bueno, ten cuidado porque la voz de tu marido puede ser la voz de Dios. Dios te habla a través de tu marido. Que entiendo que lo puedo decir con toda su buena intención y depende del contexto, puede tener sentido, pero en ese momento yo pensé, ostras, qué peligroso eso, ¿no? Claro, claro. Sí. O sea, fíjate, hay cosas y luces que nos pueden venir bien en un momento determinado y en otro generar una distorsión brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la escucha atenta, de hecho la palabra obediencia viene de escuchar lo que viene de fuera, pero no escuchar no quiere decir someterse, ¿ok? Pero bueno, hay un momento en que yo tengo que ser capaz de escuchar lo que viene de fuera, porque yo todo lo que hay en el mundo, toda la realidad, todo aquello a lo que tengo que atender, no tiene por qué estar, ¿no? No puedo porque... o sea, hay algo que yo todavía no sé, vamos a decirlo así. Pero claro, aquí hay una... bueno, pues hay que tener, o sea, sobre todo ese ten cuidado, ¿no? O sea, claro, evidentemente, ¿no? Tú tienes que tener tú también puedes ser voz de Dios para el otro, se podría decir, ¿no? Reciprocidad, y hay veces que se mezclan con otras tendencias, ¿no? Pues que son a veces culturales, a veces no culturales, a veces tradicionales, etcétera. Y claro que hay que tener muchísimo cuidado. Y además en el ámbito de la confesión, es decir, ¿no? Donde uno está como intentando descubrir... ¿no? O confesándose de aquello que entiende que ha hecho mal, ¿no? Entonces, claro, puede distorsionar eso mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que hay que tener mucho cuidado de dónde viene la voz de Dios, ¿no? Sí, Claro. es muy difícil de escucharle como para... otra que es bastante típica, yo creo, es cuando hemos hablado alguna vez de algunos temas así con amigos que son creyentes, porque gracias a Dios también los tengo que no lo son, y eso da una perspectiva muy interesante que a lo mejor uno no siempre ha tenido. Con los que sí que son católicos, muchas veces acaba la conversación sobre un tema así un poco más polémico, más difícil, así con sus matices, acaba diciendo, bueno, voy a hablar con mi sacerdote, que no lo tengo muy claro esto, voy a ir a hablar con el sacerdote a que me lo aclare. ¿Qué piensas también sobre esa situación? A que me lo aclare, ¿no? Es como, bueno, yo qué sé. Es que yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Sí. O sea, que decir, me parece que el punto es decir, bueno, pues voy a caminar, por ejemplo, voy a hablar con el amigo, también con el sacerdote, voy a intentar, ¿no? Descubrir que, y a lo mejor no lo voy a encontrar,
Y a lo mejor hay muchas decisiones en la vida que no dependen, que no son ni buenas ni malas, sino que son lo que yo, como yo me entiendo y como yo elijo mi propia vida, quién yo me hago, ¿no? Entonces, esas no te las puede usurpar nadie, ¿no? O sea, es decir, o sea, la pregunta es ¿quién soy yo en esto? ¿No? Entonces, no puedo decírsela, no puedo delegarla. Es una buena pregunta esa, ¿quién soy yo de cara a esto? Sí. Entiendo que una de las heridas... O sea, yo, por ejemplo, en el ejemplo que te he puesto de aquello que me pasó a mí, pero que bueno, que podría poner miles de ejemplos, hay muchas veces que eso me confronta, digamos, con mi relación con Dios y con mi fe. Y a veces me sale pensar, aunque a lo mejor no es muy razonable, pero creo que es natural que me sale pensar, oye, si me ha pasado esto, no tiene sentido todo lo que me han contado anterior. No tiene sentido lo que dice la Iglesia, no tiene sentido incluso la existencia de Dios, mi fe no tiene sentido, a lo mejor me la he inventado, a lo mejor... y genera una crisis. Entiendo que para las personas las víctimas que han tenido estos abusos, una de las grandes heridas, supongo, que es esa relación con Dios y esa fe. ¿Cómo se reconstruye eso? Es dificilísimo, es dificilísimo. Pues, por ejemplo, imagínate una persona que encontrándose cada vez peor, ¿no? Con muchos síntomas, con enfermedades, tanto, ¿no? como emocionales, psíquicas como físicas, ¿no? Porque muchas veces hay, el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Como hay un título, ¿no? O sea, en el cuerpo se ve mucho eso, ¿no? Entonces, pues esos síntomas han sido negados o imagínate que hasta esos síntomas se entienden como es la unión con la cruz de Cristo, ¿no? Y entonces, claro, tú imagínate cada vez que estás peor, tú piensas que estás más unido, ¿no? Entonces, claro, hay una distorsión brutal. O sea, tener más intimidad es estar peor, psíquica y físicamente, ¿no? Es una distorsión brutal. Entonces, imagínate cómo recuperas esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que yo creo que lo más bonito, en este caso ahora te digo, porque no tenemos una respuesta completa, ¿no? Porque ni te la puedo dar, pero el punto clave es que dices, bueno, tiene que haber muchas personas que escuchen, tiene que haber mucho tiempo, porque además es muy difícil de elaborar eso. No sé si me explico, porque hay una distorsión de la imagen de Dios, hay una distorsión de la Iglesia, hay una distorsión de la fe, hay una distorsión en tus propias vidas, incluso en tus propias decisiones, porque muchas veces las has tomado en relación a eso que te han contado. O sea, nosotros nos entendemos siempre en una narrativa, ¿ok? Es decir, yo me entiendo, bueno, pero qué sé, pues en este movimiento, en este tal, por esta historia que vive especialmente este carisma, y entonces yo tomo esta decisión porque esto es lo que está. Entonces de repente tienes que revisar todo eso. Entonces es un sinsuelo, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde hay mucha gente que se tiene que arremangar y tiene que acompañar, ¿no? Y esa no es una tarea que no sea de la Iglesia, ¿no? Ni que no sea incluso de cualquier persona, pues porque tú tienes que acompañar a la víctima. Yo a alguien no le pregunto, oiga, ¿usted de dónde le vienen esas heridas? ¿No? O sea, ¿qué decir? Es que dices, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Y no puede estar solo una persona. No puede caer todo sobre una persona o no, tenemos que estar todos acompañando eso, porque tal como acompañemos a esas personas, de alguna manera también todos nos encontraremos en el camino acompañados en un momento determinado, ¿no? Por lo que dices tú, en cierto modo, y más, no tan gravemente tú lo has sufrido. Luego hay una cuestión que también comentas que es muy interesante, y a mí me encanta en ese sentido unas palabras de Benedicto XVI, de Ratzinger en Introducción al Cristianismo, que dice, la duda es el lugar de encuentro. Fíjate que no dice la verdad es el lugar de encuentro, sino la duda es el lugar de encuentro. Entonces, ante muchas cuestiones, a gente le molesta cuando yo subrayo esto y digo de quién es la fuente, pero bueno, ¿por qué? Porque yo no puedo saber todo. Porque no. Entonces, hay un momento en donde uno tiene que estar tranquilo en eso, ¿no? Porque quiere decir, ¡guau! Lo dejamos algo para el año que viene. Mira qué bien, ¿no? O sea, hay algo que descubrir nuevo y hay algo que dialogar con otro y hay alguien que me puede abrir un camino mayor. Entonces, en vez de sentir la duda, el cuestionamiento sobre lo que me han contado, ¿no? A mí me ayudó esto me da un poco de miedo porque claro, lo puede escuchar mucha gente, pero hay un momento en que es clave y es cuando en un momento de estos que yo te decía que tuve mi crisis por decir, pero ¿cómo están reaccionando así y tal, ¿no?
y cómo es esta respuesta, o incluso Dios mismo, lo que yo conozco de Dios. Entonces, un momento clave que dice, voy a esperar más de lo que no conozco de Dios que lo que conozco, ¿no? Cuando entra en crisis todo eso, es decir, hay un infinito, ¿no? Si yo creo esto, ¿no? Y luego, por otro lado, también incluso el ser humano, ¿no? E incluso, pues eso, donde hay un hombre bueno, ¿no? Hay una frase que subraya Miguel en uno de los textos que ha escrito ahora en estos momentos con el evento recién ocurrido, que habla mucho de eso. Si hay donde hay un hombre bueno, ¿no? Todo es posible, ¿no? Hay esperanza, donde, bueno, pues hay que seguir luchando, ¿no? O sea, el punto clave es que hay un momento en el que uno se da cuenta que tiene que caminar más allá. Entonces, caminar más allá en todo, en una mirada que va más allá de la carretera de tu casa, ¿no? Que vamos a decirlo así, en una mirada que va más allá de ti misma, de tu autorreferencialidad, ¿no? Tal. Y bueno, y también un momento en que hay una mirada que va más allá de lo que has vivido y de lo que de alguna manera te ha decepcionado, ¿no? A mí una de las cosas que me gusta mucho es como, o que hago, intento dar en mis clases, es fenomenología de la decepción. O sea, es la experiencia de la decepción, cómo atravesarla bien. Porque yo creo que ese es el punto clave para aprender a cómo estar en la vida, ¿no? Entonces, y que depende un poco de tu posicionamiento ético en la vida, porque claro, si te decepcionas mal, pues ya no esperas ni de los demás, entonces les utilizas, no esperas de la vida, y entonces no, ¿para qué hacer algo bueno? Ya voy a lo mío y ya está, ¿no? O sea, es decir, yo creo que una decepción adecuada, ¿no? Y creo que en buena medida es eso, es decir, espero más de lo que todavía no, de lo que ya sí, vamos a decirlo así, aunque el ya sí tenga mucha potencialidad también, ¿no? Que es lo que te permite decir espero más. No sé si Sí, es un poco complejo, a lo mejor, como lo digo. Es que es complejo el tema en general y es delicado y yo lo entiendo además que lo sea porque a veces, pues eso, reconocer que uno hace algo mal es difícil, pero más difícil es para aquella víctima que ha tenido que sentir todo esto. Entonces yo como parte de la Iglesia, que me considero parte de la Iglesia, quiero tener esta conversación precisamente para que todos podamos ser mejores, ¿no? Y eso me parece lo más importante, o sea, lo hago por y para la Iglesia, de verdad, con mucho respeto. Y por eso te quería preguntar qué cosas podemos hacer nosotros, a lo mejor como Iglesia, para prevenir estas situaciones, para que haya menos víctimas, para atender a que no haya ninguna, ¿no? En este campo del abuso. Claro. Bueno, yo abro. A ver, o sea, quiero decir, yo creo que siendo iglesia o no siéndolo, o sea, es decir, yo aquí también me entiendo como académica, ¿no? Entonces, o sea, es decir, yo si veo una realidad que es compleja, pues yo no soy inmigrante, pero si yo veo que hay una realidad y una dificultad de cómo se integran en un contexto a alguien que viene de un lugar determinado, pues yo atiendo y estoy ahí. No sé si me explico. O sea, quiere decir que también ese arremangarse tiene que ver, o sea, nos implica a todos, nos compromete a todos. Ahora, cuando, bueno, encima es desde la realidad en la que uno entiende la vida o tiene su cosmovisión o tiene su creencia, pues yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, primero, ayudar a reconocer, pues este mismo programa que estás haciendo, ojalá, ¿no? Entendamos que dé luz, ¿no? O sea, quiero decir, creo que cada uno desde nuestra posición, ¿no? Creo que hay una parte formativa muy importante, ¿no? Que es decir, bueno, vamos a comprender bien cómo tienen que ser las cosas, porque no es caprichoso muchas de esas cuestiones. También hay algo que hay que aprender de cómo se ha ordenado el mundo exteriormente. Cuando te digo yo, ese comité de ética que tenemos que pasar, todos los investigadores, es porque se entiende que hay una protección de las cuestiones, que tiene que haber un consentimiento informado, que tiene que haber tal. Hay unas costumbres en el ámbito de lo civil que muchas veces nos pueden ayudar mucho. No es que sea el mundo que se mete, no, es que hay buenas prácticas ahí, ¿no? Hay que tener, por otro lado, la capacidad de enfrentarnos, la madurez, ¿no? No pasa nada, o sea, si yo creo, sé que dando un paso más allá me voy a encontrar con algo mejor, no con algo peor. No sé si Totalmente. me explico. Si yo sé y entiendo que este movimiento tiene una luz, pues comprendiéndolo y afrontando las cosas que puedan ser verosímiles, valorando cómo son y qué es lo que pasó, lo que voy a encontrar es un reforzamiento de lo bueno y ¿no? Despejar aquello que no ayuda. Entonces,
creo que esa madurez y un respeto escrupuloso a la libertad. O sea, más vale respetar los tiempos de la persona y esa libertad, que es es el modo de hacer del Dios que supuestamente se cree en la Iglesia. Entonces no puede ser esa sensación de decir, no, pues tú fíjate, porque si no, no, tiene que ser en todo caso, bueno, en alguna cuestión a lo mejor delicada, pero no puede ser que mi vida la fíe, ¿no? No lo haría con nadie, ¿no? Entonces, yo creo que ese volver a la fuente de qué fe tenemos, en el caso de que seamos creyentes, yo creo que es clave, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo es esa? ¿No? ¿Quién es? ¿No? Esa persona a la que supuestamente seguimos. ¿Cómo sería el seguimiento? ¿El seguimiento es libertad o el seguimiento es sumisión? ¿No? Cuando se entienden determinadas cosas en un contexto cultural, se entienden, pero ¿cómo lo aplicamos en este momento? Hay cosas y avances que ha tenido la humanidad y hay cosas en las que no, evidentemente, que nosotros como humanidad también acogemos, ¿no? Bueno, hay muchísimos elementos en los que nosotros, yo creo que sobre todo fíjate, a mí lo que me encuentro a veces es que personas que son muy capaces en el ámbito civil, de repente no tienen ningún tipo de criterio en el ámbito religioso. No. O sea, toda esa capacidad tiene que ponerse de madurez, de conocimiento, de compromiso, de acompañamiento, de ser verdaderamente buen samaritano, de no intentar superar esta crisis a base de generar un puente donde dejemos atrás, debajo del puente, a todas las víctimas, ¿no? Porque lo que importa es que yo mantenga la fe y que mi movimiento MIDI de alguna manera quede salvaguardado. No. O sea, no creo que haya cristianismo sin tocar verdaderamente la herida, ¿no?, de lo que ha pasado, no sé, y de lo que pasa y de lo que puede pasar, ¿no? Luego en el ámbito educativo, sobre todo fijarnos en lo positivo. También me interesa, porque hay veces que dice, ¿por qué os metéis con estos temas? ¿Por qué seguís con estos temas? No, es que no. O sea, la gente que nos dedicamos a estos temas no nos apasionan en el sentido de, qué bien, qué morbo. Ojalá no hubiera que ¡Claro! dedicarse a eso, claro. Lo que no podemos es tolerar el que se deje las víctimas debajo de ese puente y se intente hacer un puente, un paso, en donde esto ya es como si no hubiera existido. Porque entonces no hay experiencia de la vivencia de aquello que nos muestra, ¿no? No hay crecimiento, ¿no? ¿Por qué crees que es tan complicado y hay muchas personas muy reacias a hablar de este tema y siendo una cosa tan clara y además tú misma lo has comentado, ¿no? Que no está permitido por la Iglesia, ¿no? Que hay una serie de directrices que en teoría deberían aplicarse para que esto no pase? ¿Por qué crees que aún así? Y hay una causa muy clara, y es que te dicen, no, es que cuando entramos en las cosas de Dios, está Dios por medio, entonces no nos valen, ¿no? O sea, se justifica ahí. Dices, ¿cómo? O nuestra espiritualidad entiende que es una espiritualidad, imagínate, de familia, o de maternidad, o de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ¿qué? Es como que nos sentimos aparte. Esa sensación de estar aparte lleva a justificar cosas que nunca justificaríamos en otro contexto, ¿no? Es que se ha entregado todo. ¿Que ha entregado todo? Y entregar todo supone que puedes, ¿no? Hacer lo que te dé la gana, ¿no? Es que si no hay entrega total. Oye, la entrega total es la entrega mía. Entonces, por lo tanto, yo tengo que crecer, porque Dios ha tenido una afirmación. Yo soy una afirmación de Dios, tú eres una afirmación de Dios, ¿no? La cámara es una afirmación de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es decir, sí, yo quiero. Javier, yo quiero, tal, ¿no? Entonces, tú tienes que... No es el dejarte como un desperdicio, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy, muy curioso esa separación, ¿no? A nosotros no nos afecta, ¿no? Qué pena, porque es importante, yo creo. ¿Qué está haciendo para también hablar de las cosas que sí que se hacen dentro de la Iglesia? También pensando que a lo mejor hay otros lugares donde directamente no se hace nada porque ni siquiera se plantea, ¿no? O a lo mejor sí, no lo sé. Pero ¿qué está haciendo la Iglesia concretamente para intentar paliar esta situación, para acompañar a las víctimas, para no olvidarnos de ellas, para no meterlas debajo del puente, para intentar evitar que haya abusos? Pues, hombre, una de las cosas que está haciendo es que en todas las diócesis haya un espacio de acogida y tal. En unos es con más calidad y en otros, pues no tanto. Eso,
Luego se está pensando, pues, por ejemplo, que el gobierno no puede superar más de 5 años y en todo caso, como mucho y en circunstancias tal, se está limitando, cosa que yo creo que es clave en todo el espacio de poder, sea de cualquier contexto. Se está pensando, pues, por ejemplo, todo el tema del pseudomisticismo, ¿no? Que también es muy interesante. Y bueno, pues entender qué está pasando, ¿no? Para que místicamente se estén justificando una serie de prácticas, estilos, formas espirituales, etc. Bueno, hay muchas cuestiones que se están haciendo. Probablemente se tendrían que acometer muchas más, pero estamos en un momento también muy bonito para repensar, ¿no? Y luego con todo el tema de la sinodalidad, ¿no? La sinodalidad ayuda también es de alguna manera donde hay sinodalidad es más difícil que el clericalismo. No sé si me explico un poco siguiendo la oración de San Francisco de Asís, ¿no? O sea, es decir, donde hay esto, no hay esto otro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que se tiene que repensar, y luego, no sé, que sí que hay pequeñas cosas que están saliendo. Está, en CEPROME, en Iberoamérica. O sea, quiero decir, se está entendiendo, hay comisiones para los menores también, para la protección del menor. Hay cosas, claro que hay cosas, pero claro, eso nos corresponde a nosotros. Somos la generación que tenemos que acometerlo. No podemos mirar qué se está haciendo, sino qué hacemos. Ya me has hablado un poco de esto y además me ha encantado tu respuesta, pero quería volver a preguntarte porque me parece importante. A mí mismo me va a ayudar porque yo, como ya te he contado, hay muchas veces que tengo muchas dudas, que hay muchas cosas que me dificultan en mi relación con Dios y en mi fe. ¿Cómo haces para que tú, pese a estar tan cerca, ¿no?, de esta situación que es dura y que entiendo que también afecta algunas veces, que dices que no entiendo cómo puede estar pasando esto y que no hagamos nada, o que lo que se hace se haga de esta forma, o que no todo el mundo esté tan a favor de hacer estas cosas? ¿Cómo sostienes tú tu fe y tu relación con Dios? No, me sale el decir, no la sostengo yo, la sostiene. Luego, por otro lado, a mí hay un tema que me gusta mucho, que es cuando Hannah Arendt plantea todo el tema del Tercer Reich, todo esto. ¿Qué ocurre? Hannah Arendt dice, nuestra generación la tenemos que mirar en primera persona. O sea, yo me tengo que meter ahí, yo tengo que ver qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, a mí hay un momento en que siempre pienso eso, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Eso no quita que llame a la vez llamar a las cosas por su nombre, ¿no? O sea, eso siempre. Y luego, pues yo creo que hay veces que solo lo recibes, ¿no? Pues cuando, en mi caso, pues yo qué sé, mis padres, una madre con una convicción, o sea, jamás, o sea, es decir, tú puedes hacer las cosas malas, pero al mal se le llama mal, al bien se le llama bien. Y luego, pues, y siempre es posible algo nuevo, ¿no? Siempre la novedad, siempre es posible algo nuevo. Y esto lo tenemos en nuestras manos, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo, pues no sé. Y luego mirar a tus hijos también. ¿No? Cuando ves a tus hijos y ves ese horizonte, dices, venga, ahí. ¿No? Yo creo que eso es como algo muy interesante, ¿no? Es decir, por mí que no quede, aunque sé que queda, porque, ¿no? Pero bueno, un poquito, no lo sé. Ya para terminar, este podcast se llama No tengo ni idea y es un poco en parte mi búsqueda personal de Dios, la verdad, de intentar encontrarme con Él y entenderle mejor y conocerle mejor. Y siempre hago una pregunta a todos los invitados, que es ¿por qué crees en Dios? Hasta ahora todo el mundo creía en Dios, o sea que entonces se la puedo hacer, a ti también te la puedo hacer. ¿Cuáles son tus razones a lo mejor para creer en Dios? ¿Por qué crees en Dios? Me sale el decir, bueno, como yo no me dejo de llevar baile. No. Pues no sé, yo es un poco una mezcla de a quién iré, o sea, es decir, es un poco como o sea, quiero decir, hay pocas personas que me hayan dado una respuesta tan potente, con un vínculo tan potente de cómo mirar el mundo, de cómo mirar al otro, de cómo mirarme a mí misma, ¿no? Y esa luz, pues para mí es clave, ¿no? Eso no hay nadie que me la haya dado así. Eso se podría decir, ¿no? No lo sé. Me parece muy buena respuesta, la verdad. Y la última, que también la hago siempre en el podcast, sí, como se llama No tengo ni idea, es que el invitado, en este caso Charo, nos cuentes algo que el resto no tengamos ni idea. Como se llama no tengo ni idea, algo que el resto de la gente normalmente no sepamos y que a lo mejor tú sí que has aprendido con tu trabajo o algo muy sencillo, ¿eh? Puede ser cualquier cosa.
no tengo ni idea que no tienen ni idea, o sea que no te puedo contestar. Vale, me parece una buena respuesta también. Muy bien. Sí, sí. Pero bueno, pues nada, si un segundito, el punto clave que me ha encantado es que no has hecho, ni cuando me pasaste el guión de las preguntas, ni en ningún momento has mirado como la víctima como si fuera la causa del abuso, ¿no? Y eso me parece que es para felicitarte, porque en muchas ocasiones está continuamente eso, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? El otro día conversando con una psicóloga en México y tal, y entonces, claro, tú imagínate que alguien planteara la cuestión, bueno, ¿cuáles son el tipo de perfil psicológico de las personas que van a un psicólogo, a una psicóloga y acaban en una relación de dependencia? Aquí dices, no, el problema no tiene el psicólogo o la psicóloga si genera una relación de dependencia, ¿sí o no? Totalmente, sí. Claro. Y sin embargo, continuamente se está hablando. ¿Qué perfil tienen las víctimas? Que no sé cuántos. ¿Cómo puedes? No sé cuántas víctimas. No, perdóname. Si estamos en una relación de ayuda, en una relación asimétrica, en una relación en la que se acompaña, el problema no lo tienen las víctimas. Totalmente. De hecho, quiero decir una cosa porque me parece importante. Antes he dicho que esto lo hacía por la Iglesia, para la Iglesia y demás, que por supuesto, pero quiero pensar que también lo hacemos por las víctimas. Me parece importante decirlo. Y ojalá si hay alguien ahí al otro lado que le ha pasado algo de esto, más grave o menos grave, pues le dé algo de paz, que hagamos esto, que vea que trabajamos por intentar mejorar, que somos conscientes del problema y que sepan que también, gracias a Dios, ahora hay espacios de escucha donde pueden acudir. En Madrid está el proyecto Repara y por supuesto también pueden acudir a Proteger para contar tal vez su experiencia que os puede servir. Me comentabas cuando hablamos la primera vez. Bueno, lo primero, darte las gracias si has llegado hasta aquí. Sé que ha sido un vídeo largo y duro, difícil, también para mí, también para Charo. Y lo segundo, explicarte por qué se ha cortado tan abruptamente, y es que el día de la grabación tuvimos un apagón y no pudimos finalizar la entrevista y el episodio como es debido. Pero bueno, me da una ocasión para hacer esta despedida que estoy haciendo ahora. Tenía muchas ganas de que este episodio saliera a la luz. Es un tema, sé que muy controvertido y muy complicado, lleno de aristas, muy difícil en general, también lo ha sido para mí. Pero tenía muchas ganas porque creo que es un tema muy importante del que no hablamos demasiado y que creo que tenemos que hablar más. He trabajado durante años en un medio de comunicación que pertenece a la Iglesia Católica y he estado muy vinculado a la sección de religión de ese medio de comunicación. Y durante años, todas las semanas, lamentablemente tuvimos que dar noticias sobre multitud de abusos de todo tipo en diferentes sitios de la Iglesia Católica. Esto no quiere ser ni mucho menos un ataque, todo lo contrario. Yo, entre muchas otras cosas en mi vida, me siento parte de la Iglesia Católica y soy consciente como miembro de esa Iglesia de que no somos perfectos. Yo no lo soy, he cometido muchos errores en mi vida, espirituales y no espirituales, y creo que me ha venido muy bien ser capaz de afrontar esos errores, hacerme preguntas, cuestionarme y ser consciente de que necesitaba ayuda. Y precisamente porque me siento parte de una gran familia y quiero querer a esa familia y quererla bien, creo que es bueno que hablemos de las cosas que nos pasan. Y es muy sencillo ser capaces de ver el mal que existe en este mundo, desgraciadamente. Damos una vuelta y lo vemos. Es muy fácil señalar los problemas de otros, pero es muy difícil a veces ver el problema que podemos tener nosotros mismos. Y creo que es una invitación de Jesús en el Evangelio muy clara, no solo a amar al prójimo, no solo incluso a amar al enemigo, no solo a hacer examen de conciencia y revisarnos y ver qué podemos estar haciendo mal, sino que también nos invita a incomodarnos. Si el mensaje de Jesús, si el cristianismo no me incomoda, es muy probable que algo esté pasando. Y aunque sea incómodo reconocer nuestros errores, porque lo es, a mí también me lo parece, creo que es necesario. Y creo que en eso, además, estamos todos de acuerdo, porque cuando alguien comete un error conmigo, me gusta que sea capaz de reconocerlo, de pedir perdón y de restaurar el daño creado. He estado dándole muchas vueltas estos meses acerca de este tema, investigando, trabajando, más de lo que te puedes llegar a imaginar, y no encuentro nada ahora mismo
nada más importante que esta situación dentro de la Iglesia. Es muy difícil ser capaces de guiar de una forma espiritual, acompañar, caminar hacia Dios, hacia Jesús, seguir el Evangelio, sin ser capaces de ver nosotros mismos en qué estamos fallando. Es muy difícil afrontar esta vida dejando a los nuestros por el camino, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de viaje. No podemos dejarnos por el camino a las personas que están heridas o que pueden llegar a ser heridas. Creo que no hay nada más cristiano que darnos la vuelta y ser capaces de darnos cuenta. Y por eso, en este momento en el que la espiritualidad parece estar de moda, o que por lo menos se habla mucho de ella, creo que es un buen momento para, aparte de invertir nuestros esfuerzos y nuestro dinero y nuestra capacidad de todo tipo en pregonar cosas, crear actividades, que por supuesto es importante, creo que es fundamental que también invirtamos en resolver esta situación, o al menos tratar de evitarla lo máximo posible. Por eso, de nuevo, quiero dar las gracias a Charo por haber venido aquí, haberse abierto y habernos contado tantas cosas desde un punto de vista tan profesional, después de tanto trabajo y tanta investigación tan importante en estos momentos y tan sola. Y quiero hacer un llamamiento, en primer lugar, por supuesto, si alguien lo escucha, a las personas que tienen responsabilidad dentro de la Iglesia. No solo a los obispos y a los sacerdotes, sino en general a las personas que dirigen y que lideran. Que seamos capaces de responsabilizarnos, de ser conscientes de que esta situación existe. No se trata de darnos golpes de pecho ni latigazos, sino ser conscientes de qué está pasando. Revisarnos, ver si yo tal vez puedo estar cayendo de alguna manera en alguna de estas cosas, e intentar concienciar y hablar de este tema sin juzgar, e intentar resolverlo de la mejor manera. Y por otro lado, hacerte un llamamiento a ti, que me estás escuchando y que has llegado hasta aquí. Creo que este tema es importante, y creo que es importante que nos concienciemos, que podamos hablar de esto, que no juzguemos, que intentemos formarnos, investigar, resolver y sobre todo llamar la atención de los momentos en los que se estén haciendo cosas mal y no normalizar ciertas situaciones. Dicho esto, terminamos el episodio de hoy, te espero la semana que viene y de nuevo, como siempre, darte las gracias por escuchar.